Bueno, buenos días. Realmente es un privilegio poder estar con ustedes y también buenos días a los que están conectados. Es un gozo poder compartir hoy con ustedes, compartir la palabra. Rápidamente me presento, pues sí, soy Rebeca Otremba. Estoy en planes de trasladarme y si me traslado esta será mi nueva casa, Dios mediante. Cualquier cosa, si me llegan a ver, entonces ya saben que se hizo realidad y pues es un privilegio poder compartir con ustedes. Yo trabajo actualmente con los jóvenes y también en la parte de consejería profesional o terapia, tanto a jóvenes como hacia otras personas. Eso es así brevemente, más espero también conocerlos a ustedes, entonces no les digo más para que nos podamos conocer un poco más. Y como decía Sirley, hoy vamos a hablar de cómo nosotros podemos reflejar la gloria de Dios como personas y como familias. Entonces hoy les quiero hablar de un personaje que reflejó esa gloria de Dios y oremos y entramos en materia y conocemos a este personaje. Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias porque podemos estudiar tu palabra y porque podemos coger de los buenos y de los malos ejemplos que encontramos en tu palabra para aprender de ellos, para seguir los ejemplos o para evitar estos ejemplos. Y Señor, que realmente tengamos corazones abiertos a lo que tú hoy tienes para nosotros y que salgamos reflejando tu gloria en este mundo tan oscuro que necesita tu luz, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, la persona de las que le quiero hablar hoy es José. No sé si ustedes han escuchado tan famoso José. Él fue el 11º hijo de Jacob, el primero de su esposa preferida Raquel y se convirtió en el hijo preferido de Jacob. Si ustedes se recuerdan, él tuvo unos sueños, fue un poquito imprudente y los compartió. Eso no les gustó a sus hermanos. No les gustó la preferencia que el papá le daba a José, entonces él tuvo a sus hermanos de enemigos, pero más adelante José se convirtió en un gran hombre de gran impacto y que a nosotros nos deja muchas lecciones. Él es de los pocos personajes en la Biblia donde no se nos muestra como una mancha en su vida. Vemos a David que tuvo su mancha con Betsabé, que no educó bien a sus hijos y bueno, tiene otras manchitas, pero José, nosotros no vemos ninguna mancha o pecado así grande, no que haya sido perfecto, sino que no se muestra en la Biblia. Entonces, de él podemos aprender cómo nosotros podemos marcar la diferencia y cómo podemos reflejar la gloria de Dios. Y no sé si a usted le ha pasado, como a mí me ha pasado, de que uno dice, reflejar la gloria de Dios. ¿Y eso qué es? ¿Cómo se come? ¿Qué es la gloria de Dios y cómo la reflejo? Bueno, reflejar la gloria de Dios es darle honor, es hacerlo conocer, es hacerlo famoso, es que se note la presencia de Dios ahí donde nosotros estamos. Eso es reflejar la gloria de Dios. Son personas caracterizadas por agradar a Dios y buscar su voluntad en cada momento. Y José es un gran ejemplo de eso. Yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, yo sé que ustedes leen otra versión, pero esa me gusta porque es más actualizada y parece más historia, más novela, entonces si les parece raro cuando yo leo es por eso. Dice Génesis 39:3 y de paso les invito, vamos a leer solo algunos pasajes, pero de que usted tome esta semana un tiempo y estudie la vida de José más a fondo. Puede empezar con Génesis 37, que ahí habla de los sueños, y de ahí pasar al Génesis 39 hasta el final. Y estudiar un poquito más acerca de él. Dice Génesis 39:3, Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. O sea, este fue un hombre que se notaba que Dios estaba con él. Y nosotros podemos ser personas que también se note que Dios está con nosotros. Y vamos a mirar algunos punticos de la vida de José que nos van a ayudar y enseñar en eso. El primero está ahí mismo en Génesis 39, los primeros 6 versículos,
y también el 20 al 23, pero solo vamos a leer por el momento los primeros 6 versículos. Dice Génesis 39, 1 al 6, cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada excepto qué iba a comer. Acá nosotros vemos a José, después de que sus hermanos lo vendieron como esclavo a los ismaelitas, termina en casa de Potifar y pues vemos que aquí él gana como un lugar, una posición, pero vemos que en esa situación desesperada él fue fiel a Dios. Ahí nosotros vemos, se notaba la presencia de Dios y por eso él tenía éxito. Él no lo vemos aquí recriminándole a Dios, oye, tú me diste sueños y me mandas de esclavo a país ajeno, lejos de mi familia, otra cultura, otro Dios, y yo aquí, ¿qué hago? Eso no es justo. Yo te he servido, yo te temo y tú me mandas para acá. No vemos a José haciendo eso. Nosotros vemos a un José que se le refleja que Dios estaba con él. ¿Qué me muestra eso? ¿Qué nos muestra eso? De que él seguía teniendo una relación personal con Dios. Él seguía buscando agradar a Dios. Él, estando lejos, estando en una situación difícil, habiendo Dios no contestado sus oraciones o habiendo cumplido sus sueños como él los esperaba, él no se alejó de Dios. Él se mantuvo firme y siguió con esa relación íntima con Dios. Dios siguió siendo una prioridad para él. Él siguió agradando a Dios. Y lo primero para reflejar la gloria de Dios es que tú y yo tenemos que también cultivar nuestra relación personal con Dios. Leer la Biblia, orar, congregarnos, tanto como personas individuales como familia. Y sí, van a haber momentos difíciles en la vida. Y es en esos momentos que tu fe y tu fidelidad a Dios va a ser probada. La pandemia probó la fe de muchas personas. Y tristemente, muchas personas hoy ya no están acá, porque cuando Dios no les ayudó, prefirieron irse de nuevo al otro lado. ¿Y cuántas veces en la dificultad o cuando Dios no me contesta como yo espero o cuando yo espero, yo me alejo de Dios? ¿Y cómo somos nosotros en cuanto a las situaciones? En casa, ¿nos quejamos de todo? No, que el presidente, que el gobierno, que el alcalde, que no sé qué, que no sé cuántas, que el pastor. ¿O estamos nosotros teniendo una actitud de agradecimiento diciendo, ok, la situación no está bien, pero gracias a Dios sigo con vida y gracias a Dios esta mañana por lo menos tuve una arepita, aunque fuera seca, pero la pude comer? Es el desafío. ¿Es fácil? No es fácil, pero Dios quiere que seamos fieles en esos momentos difíciles, donde nuestra fe es probada, y no solamente probada, sino es la oportunidad para que pueda crecer de una manera que en las buenas no crece. Tu fe crece más en lo difícil que en las buenas. Pero sí, podemos tener nuestras dudas, podemos tener nuestras luchas con Dios, pero mantente fiel, aférrate a Él, porque Él está ahí, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no parezca, Él no te ha abandonado, no lo abandones tú. La segunda forma
que José reflejó la gloria de Dios, la vemos ahí nomás siguiendo. En el versículo 7 al 14, nosotros vemos primero que el 6 termina diciendo que José era un joven muy apuesto y bien fornido. Y ahí sigue la historia de la esposa de Potifar. Y esa señora seguramente también vio que él era muy guapo, bien fornido, que era joven, que probablemente todavía tenía más energía que su esposo, y pues ella dijo, me voy a aprovechar. Y lo trató de conquistar, de echarle los ojos, de ganárselo. Y José seguramente también tenía su lucha, porque no creo que Potifar se hubiera casado con una mujer fea. Seguramente la mujer también era bonita, ¿sí? Y seguramente José decía, bueno, si yo me acuesto con ella, pues tengo un momento de placer, satisfago uno de mis deseos y tal vez hasta gano favores y hasta me da algo mejor. Pero no, José dijo, no, eso no le agrada a Dios, me voy a resistir, cueste lo que cueste, pase lo que pase, yo voy a resistir la tentación. Y él hubiera podido decir, sí, la vida es injusta, yo estoy lejos de casa, ¿quién se va a dar cuenta? Nadie se va a dar cuenta, aquí esto es otra cultura, hagamos lo que… Pero él permaneció firme. Y nosotros también somos llamados a resistir la tentación, a no ceder. Tu tentación y la mía van a ser diferentes, pero la tarea es resistir a la tentación que es. Ser tentado no es pecado, porque a veces pensamos, ay no, tengo esa tentación. Tranquilo, eso es normal, la Biblia lo dice. El problema es ceder a la tentación. Entonces mantente firme, resiste, huye. A veces es huir literalmente, a veces es huir de otra forma. Si es el internet, si son las redes sociales, pues tal vez huir es apagar y salirse de Instagram, de TikTok, de no sé qué, que todo te está tentando, pues sálgase de eso. Pero no se da la tentación. Esa es una forma de reflejar la gloria de Dios. ¿Va a ser una lucha? Sí, pero Dios va a estar ahí. Y vivamos una vida de transparencia. Somos aquí lindos, entre las cuatro paredes todos se ven santos. Pero ¿qué ahorita cuando salgamos y de lunes a sábado? ¿Muestra nuestra vida lo mismo? ¿O somos unos acá y otros allá? Aquí resistimos todo, aquí parecemos que tenemos todo bajo control y allá, el desafío es allá. Aquí es fácil ser cristianos, aquí es fácil reflejar la gloria de Dios. El reto llega cuando salgamos de estas cuatro paredes y ahí sí va a ser probada nuestra fe y nuestra reflexión de la gloria de Dios. Bueno, ¿qué más hizo José? Ahí vemos más adelante, él después obviamente la esposa de Potifar no le gustó, que él huyó y lo denunció falsamente y pues terminó José en la cárcel. Y ahí vemos en el 19 al 23 que dice, Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Aquí, ¿qué vemos? José termina en la cárcel y llega a ser el preferido del encargado de la cárcel. Y aunque no lo vemos claramente, implícitamente vemos que eso debió ser porque él se sometió a su autoridad. Él hacía caso al encargado de la cárcel. Y por eso él debió decir, uy, todos los demás me hacen la vida difícil y me hacen la vida a cuadros y sí me hace caso. Y sí hace las tareas que son. Y con eso de nuevo ganó lugar. Él era alguien que se sometía a sus autoridades y era fiel y responsable con sus tareas al punto que el director decía, bueno,
Ya no me tengo que preocupar por eso, porque si José está a cargo, yo puedo estar seguro de que está bien. Y él hubiera podido decir, José hubiera podido decir, no, es que yo vengo de la familia de Jacob, yo fui el segundo de Potifar, ¿cómo me van a poner a mí a servir a los demás presos? Yo debería ser al que me sirve. No, él estaba dispuesto a ser un servidor, un trabajador, a ayudar a los demás. Seguramente a él le tocaba llevar, traer comida, tal vez hasta limpiarle el lugar donde ellos hacían sus necesidades, no sé. Pero era un trabajo humillante, pero él fue fiel y con eso él ganó la preferencia y ganó un lugar, ganó autoridad. Entonces, la pregunta es muy fácil ante esta sociedad y en toda la convulsión que ha habido, rebelarse contra las autoridades e ir contra lo que están diciendo. Y no digo que hay que aceptar la injusticia, pero en la Biblia se nos llama a someternos a nuestras autoridades y a orar por ellos. Y a mí en muchas de esas situaciones, Dios me ha dicho, es fácil quejarse, pero ¿has orado por tus autoridades? Y ese es el desafío. No debemos nosotros que nos pisoteen, pero sí nosotros debemos someternos a nuestras autoridades, que son puestas por Dios. Nuestras autoridades empezando por el gobierno, pero también en el trabajo y en la iglesia. A veces no nos gusta lo que el pastor nos dice y salimos y nos almorzamos al pastor y nos quejamos de todo lo que dice, o el jefe, y llegamos y decimos de todo y no aceptamos esa autoridad y decimos, Señor, no es fácil, pero yo me someto, tú me lo has puesto por algo, y más bien orar. O puede que tú sí te sometas a las autoridades, pero eres fiel y responsable con las tareas que se te han encomendado. Si el jefe no está, ¿tú haces lo que debes hacer? ¿No te llevas el esferito por ahí, el cuadernito que está en el trabajo, porque es que lo necesita mi hijo para el colegio? Ese es el desafío, someternos a nuestras autoridades, ser fieles y responsables con nuestras tareas. Y muchos padres a veces se quejan de sus hijos, que mi hijo no hace tarea, que no me… ¿Cuál es el ejemplo que estamos dando nosotros? Si nosotros no somos fieles con las tareas y las responsabilidades que tenemos nosotros, si nosotros no nos sometemos a nuestras autoridades, no esperemos que las siguientes generaciones, nuestros hijos, hagan algo diferente. ¿Qué más? Ya vamos en 3. José se preocupaba por los demás. Él pensó más allá que en sí mismo y él mostró amor fraternal. Nosotros ahí vemos en el capítulo 40 que él está en la cárcel y están ahí el copero y el panadero y él está a cargo de cuidarlos. Y estos dos tienen un sueño y ahí dice en el 40 del 4 al 7, ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo y el capitán de la guardia los asignó a José, quien se ocupaba de ellos. Una noche, mientras estaban en la cárcel, el copero y el panadero del faraón tuvieron cada uno un sueño y cada sueño tenía su propio significado. Cuando José los vio a la mañana siguiente, notó que los dos parecían preocupados. ¿Por qué se ven tan preocupados hoy?, les preguntó, y de ahí, bueno, les interpreta el sueño y todo el cuento. Pero ¿qué vemos? José muy fácilmente hubiera podido concentrarse en su propia lucha, en su propio, conmiserarse de que, ay, yo primero me vendieron mis hermanos como esclavo, de ahí había logrado por fin un puesto con Potifar, era el segundo y ahora termino de nuevo en la cárcel, pobre de mí, ¿qué será de mí? Pero no vemos a José así, sino él tenía los ojos abiertos a las personas alrededor. Él se preocupó por ellos y no solamente se preocupó y dijo, parece que tuvieron un mal sueño, ay, pobrecitos, voy a orar por ellos. No, él les preguntó y les ayudó. Y ese también es el desafío a nosotros. A nuestro alrededor hay mucha gente con luchas, con preocupaciones. ¿Y cuántas veces nos quedamos concentrándonos en nuestras propias luchas, en nuestras propias situaciones y no miramos más allá? Y a veces Dios
no te responde a ti hasta que tú no vas allá afuera. Muchas veces cuando uno deja de concentrarse en su propia lucha y se preocupa por los demás, Dios se encarga de lo de uno. Pero Él espera que tú, que yo, demos ese paso y salgamos y nos preocupemos por los demás, que mostremos amor aún al que no lo merece. Pero eso es reflejar la gloria de Dios, mostrar compasión, preocupación y amor. Jesús ya no está en esta tierra, pero te dejó a ti y a mí para ser pequeños Jesús en esta tierra. Jesús no llegaba a la gente predicándoles, arrepiéntase, usted está mal, sino Él primero miraba qué necesita esta persona y le daba lo que necesitaba, y de ahí la instaba a un cambio de vida. Seamos así, veamos la necesidad a nuestro alrededor, en la iglesia o fuera de la iglesia, y hagamos nuestra parte. Tal vez es darle de comer a alguien, tal vez es escuchar a alguien, tal vez sí es presentarle a Jesús a alguien, pero abramos nuestros ojos. Tú y yo tenemos una ventaja, ya tenemos a Dios, ya tenemos esperanza, sabemos a dónde vamos a ir cuando morimos, sabemos que aunque sean difíciles los tiempos, estamos con Dios y Él no nos va a soltar, pero allá afuera hay una multitud que se está muriendo sin Dios, y hay una multitud que no tiene esperanza, una multitud que se está suicidando porque no ven una salida. ¿Y dónde estamos nosotros? En las cuatro paredes, bien cómodos, o en la casa conmiserándonos por nuestras cosas. ¿Queremos un cambio? ¿Queremos que Colombia cambie? Empieza por nosotros, por preocuparnos por las demás personas, por abrir los ojos. Tal vez no podamos ayudar mucho, pero haz tu partecita. Sé tú Jesús en tu contexto, de la forma que tú puedes. Este mundo lo necesita. Y anhelamos que Jesús venga, pero yo creo que Él está esperando que primero todos esos que todavía están ahí puedan conocerlo. Y solo lo van a hacer si nosotros mostramos a un Jesús bien práctico. Hay que predicar, pero empecemos mostrando el amor de manera muy práctica, preocupándonos por los demás. Hay mucha gente que lo necesita y que están en esa desventaja. Ellos tienen la desventaja que ellos todavía no saben que hay una solución, que ellos no saben que hay un Jesús que está doliéndose con ellos, que está ahí, que quiere ayudarles. Pasemos la voz. Y otra forma en la que José reflejó la gloria de Dios fue su dependencia de Dios. Nosotros vemos, por un lado, cuando él se presenta ante Faraón para interpretar el sueño de Faraón, él dice, no está en mis manos, ese es el 41:16, no está en mis manos el poder para hacerlo, pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. Él le dio la gloria a Dios, él dependía de Dios, él sabía, yo no puedo interpretar ese sueño, Dios es el que lo hace. Y más adelante, cuando ya estaba bien y estaba en la gloria, también dependía de Dios y decía, es Dios el que me trajo hasta acá, estoy en este puesto gracias a Dios. Él tenía una dependencia continua en los momentos difíciles de esclavitud, de sufrimiento, pero también en sus momentos de gloria vemos que él sigue dependiendo de Dios. Y él nos desafía y nos llama también a depender totalmente de Él. Es muy fácil depender de Dios en nuestras dificultades, porque muchas veces no hay otra. La única solución es depender de Dios porque yo no tengo salida. Entonces ahí sí confiamos en Dios y ahí sí dependemos de Dios. Pero ¿qué cuando nos va bien? ¿Seguimos dependiendo de Dios? ¿O le decimos, Dios, tranquilo, yo me encargo, después hablamos? Cuando esté de nuevo un problema, te llamo. Pero sin Dios nosotros no somos nada. Lo necesitamos en las buenas y en las malas. Y Él está con nosotros en las buenas, nos da de comer, nos pone en buenos puestos, nos da paz, tranquilidad en las buenas, y está con nosotros también en las malas. Él nunca nos deja, siempre necesitamos depender de Él. El sol no sale sin que Él lo deje salir. Entonces, ¿por qué nosotros creemos que podemos vivir la vida independiente de Dios? Un bebé
no está pendiente de que, ay, tengo que comer, ¿me van a dar o no me van a dar? No, él confía plenamente de que su papá se va a encargar de darle de comer, de cambiarle el pañal, de encargarse de todo. Seamos como bebés en cuanto a nuestra relación con Dios, a realmente depender siempre. Es muy fácil ser independientes cuando tenemos todo bajo control, cuando todo está yendo como queremos. El desafío es más a depender ahí también de Él. Y finalmente, José perdonó a los que lo ofendieron. Nosotros vemos ya en el capítulo 50, Jacob murió y ahora sus hermanos van donde su hermano, con temor de que él les va a recriminar, los va a echar, les va a hacer pagar por todo lo que le hicieron. Pero no. José y ellos llegan a pedirle perdón. Y José no les perdonó en ese momento. Él ya les había perdonado, mucho antes. Él ya dijo, esto ya está. Y es el desafío para nosotros, tener ese espíritu perdonador. De que me ofenden, voy a perdonar, sea quien sea y cuantas veces que sea, pero yo voy a perdonar. Y no voy a esperar a que me pidan perdón, yo voy a perdonar. Es realmente... Esa es una gran forma de reflejar la gloria de Dios más en esta sociedad, donde tú me haces un daño, yo solo te lo devuelvo peor, te demando, te mando a la cárcel, voy y lo hago peor. Pero perdonar, eso es complicado. ¿Y la familia? El mejor lugar para practicar el perdón, la familia, porque es el lugar donde más nos ofenden, donde más nos hieren, donde más pasan cosas, pero es el mejor lugar donde podemos aprender a perdonar. Padres, perdonen a sus hijos aunque la embarren 20,000 veces, que les prometan el cielo en la tierra y vuelven y hacen lo mismo. Vuélvanles a perdonar. Y sobre todo, el desafío más grande para los padres, cuando ustedes hayan hecho algo que está mal hacia su hijo, pidan perdón. Yo sé que muchas veces el padre dice, yo no voy a pedir perdón porque voy a perder la autoridad y el respeto de mi hijo si yo le pido perdón, si yo admito de que yo he fallado. Al contrario, tu hijo te va a respetar más y se va a someter más a ti si tú le pides perdón, porque va a ver que mi papá no se cree tan bueno que no es capaz de pedir perdón, que yo tengo que pedir perdón pero él no. Él va a decir, no, mi papá también pide perdón. Va a aprender a pedir perdón y a perdonar, pero sobre todo va a decir, si mi papá lo hace, yo a él lo voy a seguir, voy a confiar y lo voy a respetar. Hijos, perdonen a sus padres. Yo no sé de qué hogares ustedes vienen. Yo no sé si su familia es una completa, incompleta, no sé qué les hayan hecho o no hecho sus padres. Y sé que hay muchas cosas que los padres fallan y hacen mucho daño. Pero el llamado es a perdonar. El llamado es a perdonar aunque no se lo merezcan, aunque el daño sea fuerte, aunque tú estés con esa herida, porque sobre todo te va a hacer bien a ti. Perdonar suelta y permite que Dios se pueda encargar de esa situación y te permite a ti poder lograr el potencial 100% de tu vida. Y si necesitas ayuda y sanidad en todo ese proceso, pídela, está bien, pero perdona. Todo empieza con el perdón. Tú tienes esa opción. Tú no tuviste la opción de que te hirieran, sea tus padres o sea otra persona. Las heridas vienen, pero sí tenemos una opción de qué hacer con esa herida. Mantenerla ahí, permitir que siga haciendo su daño, o extirpamos ese tumor y perdonamos y somos libres. Entonces el reto y el desafío es a perdonar, a tener ese espíritu perdonador de antemano, siempre ser alguien que perdona. Entonces podemos aprender mucho de José y yo creo que
que si uno hace un estudio más profundo, todavía encuentra otras formas de cómo él reflejó la gloria de Dios, pero solo les quise compartir estas 6. Ser fiel en las situaciones difíciles a Dios, resistir la tentación, ser fiel y responsable con nuestras tareas y someternos a nuestras autoridades, preocuparnos por los demás, mostrando amor, depender de Dios en todo momento y tener un espíritu perdonador. Y eso es una tarea de cada uno de nosotros. Sí, estamos enfocándonos en la familia, pero empieza por cada uno de nosotros. La decisión la toma cada uno. Papás, ustedes pueden ser, y por favor séanlo, un muy buen ejemplo a sus hijos. Pero su hijo va a tener que tomar la decisión, como se dijo el primer domingo, de recibir la salvación, pero también de reflejar la gloria de Dios. Es una decisión personal. Si lo hacemos como familia, vamos a impactar mucho más. Pero si tú estás aquí, estás tal vez frustrado, porque has estado reflejando la gloria de Dios y has tratado de plantar eso en tu hijo y no está pasando, ten la certeza de que lo importante es dar el ejemplo, plantar, pero cada uno es responsable ante Dios de responder. Hijo, si tú estás acá y tus padres no están reflejando la gloria de Dios, sigue dándoles un buen ejemplo, porque tú también puedes traer un cambio. Y también, en ese caso, tus padres tienen que tomar esa decisión ellos mismos. Seamos personas que marcan una diferencia. Medellín, Colombia y el mundo necesita personas que marcan la diferencia para que haya una lucecita en medio de tanta oscuridad. Y quiero terminar dándoles algunas maneras muy prácticas de cómo nosotros podemos reflejar la gloria de Dios como familia, porque ese es el enfoque. Por un lado, tener un devocional familiar, si no lo tienen ya, pero tener tal vez escoger un día donde todos estén desocupaditos y tienen un tiempo donde ustedes lo diseñan a su manera. Chévere si un día el hijo comparte la palabra, el otro, no sé, que lo hagan dinámico, tal vez con juegos. Pregúntenle a los hijos a ver cómo lo quieren hacer y hacen algo muy familiar donde tienen su relación con Dios, o tal vez ustedes quieren sacar cada día 5 minutos, no sé, ustedes piensen, pero hagan algo y que los niños sean parte de ese proceso y que los padres aprendan de los hijos y los hijos de los padres. Creo que todos podemos aprender los unos de los otros. Los niños a veces tienen una comprensión de Dios y de la fe que a nosotros nos deja boquiabiertos, pero si no les damos la oportunidad, no nos enteramos. Entonces tengamos ese tiempo devocional familiar. También yo les mencionaba de preocuparnos por los demás. ¿Por qué no como familia creamos un proyecto de ayuda a otros? Si usted tiene niños pequeños, ¿por qué no coge un día y hace día de limpieza de juguetes y de ropa? Y cogen los juguetes y ropa en buen estado, por favor, no los que ya quiere botar, buen estado, pero que ya no están jugando con ellos o no están usando la ropa, les quedó pequeña y aún los adultos, y la juntan y después la llevan a un hogar del ICBF o a algún lado y se lo dan a alguien que lo necesita. O por qué no visitan un ancianato, un orfanato, le dan mercado a alguien, pueden, por ejemplo, decir, no, todas las monedas de 500 o de 1000 las vamos a ahorrar en la casa para una vez al mes hacerle un mercado y lo llevamos y se lo damos a alguien. O no sé, nuevamente incluyan a los niños pueden salir con unas ideas espectaculares para ayudar y preocuparse por los demás. Tal vez un tiempo de unos juegos donde después tienen un compartir, no sé, pero hagan algo como familia de ayuda a otros. ¿Eso qué les va a servir? Especialmente a los niños. Uno, que van a verse a sus papás sirviendo y ayudando a otros. 2, se van a sentir útiles. 3, van a profundizar su relación con Dios y van a aprender lecciones que de otra forma no aprenden. Con los adolescentes se dice, y lo sé, podemos enseñar mucho, pero cuando ellos tienen que poner eso en práctica es donde lo aprenden. Pero mientras que solo les entra por el conocimiento, no, pero si ya lo ponen en práctica, sí.
y también van a reflejar la gloria de Dios. Entonces, tener un tiempo devocional familiar, un proyecto de ayuda a otros. La otra es orar por las personas en persecución o en problemas. Si ustedes han visto noticiero, Afganistán, allá la situación es muy complicada, especialmente para los cristianos y las cristianas mujeres. Si se sabe que ella es cristiana, la sacan, la violan, la matan, le hacen de todo por ser cristianos. En China hay mucha persecución. Los migrantes en Necoclí están sufriendo. El venezolano en la esquina, el colombiano, hay tanta necesidad. Y tal vez tú no puedas ayudar de alguna manera práctica, pero sí puedes orar. Y puedes clamar que Dios levante y haga algo. Y después como familia dar la gloria a Dios cuando ves las respuestas, cuando ves cómo Dios ayuda y cómo Él interviene. Y bueno, la otra es, seamos buenos ciudadanos, seamos ejemplares, seamos los que recogen la basura, que dejan pasar a la persona, que son buenos vecinos, que se someten a sus autoridades, que pagan sus impuestos. Y bueno, usted sabe todo lo que implica ser un buen ciudadano, que realmente se diga, oye, este es diferente, pero a veces tristemente los que no son creyentes son mejores ciudadanos que nosotros. Y finalmente, no cedamos ante las presiones de la sociedad. Esta sociedad va totalmente en contra de los principios divinos y a veces nosotros tenemos la tentación de ceder, de aceptar el soborno, de cambiar ciertos conceptos. Y el desafío es no cedamos a esas presiones que van en contra de lo divino, pero no seamos personas toscas y agresivas en compartir eso, porque a veces decimos, no voy a ceder ante la sociedad y estos son unos, y predicamos y les echamos rejo y pues la verdad ellos, ¿qué van a decir? No, con esto, no, quédese usted allá y yo acá, pero le hace mala fama a los cristianos, pero con mucho amor y sabiduría sepamos cómo resistir, decir, no, te amo, te acepto como persona, pero no acepto lo que tú estás defendiendo y no voy con eso, no voy a seguir eso. Tenemos que reflejar a Dios, la gloria de Dios en ese sentido. Este mundo cada día es más oscuro y ese es un desafío cada vez más grande. Y padres, ayúdenle especialmente a sus hijos en esto. Los jóvenes están enfrentando en los colegios unas enseñanzas, sus compañeros les están metiendo unas enseñanzas y todo es porque hay alguien que no quiere que esta nueva generación conozca a Dios y lo siga. Y ustedes, papás, pueden ayudarles a mantenerse firme, a ser resistentes a eso. Y como se leía al comienzo, y quiero terminar con eso, con 1 Corintios 10:31. Así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Hagamos todo para la gloria de Dios. Seamos personas y familias que marcan la diferencia. Este mundo lo necesita y nos puso aquí para marcar la diferencia. Entonces sigamos ese ejemplo de José. José lo pudo hacer, tú y yo también lo podemos hacer. Oremos. Señor, te doy gracias por el ejemplo de José. Gracias por estos puntos que Él nos enseña de cómo poder reflejar la gloria de Dios. Señor, y te pedimos que ahora que salgamos de estas 4 paredes, tú nos ayudes a reflejar esa gloria en nuestro día a día, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en el transporte, en todo donde nosotros estemos. Señor, y te pedimos perdón por las veces que no hemos sido fieles a ti, donde nos hemos alejado de ti, donde no hemos dependido de ti en las buenas y en las malas. Señor, perdónanos también cuando hemos cedido a las tentaciones. Señor, y perdónanos sobre todo cuando nos hemos enfocado tanto en nosotros y no nos hemos preocupado por ese mundo que se está perdiendo sin ti, que te necesita. Y aún nuestros hermanos en la fe que están luchando
y que necesitan ayuda. Abre nuestros ojos y ayúdanos a ser otros Jesús en esta tierra y danos ese espíritu perdonador, que pase lo que pase, podamos ser luz, podamos ser un reflejo tuyo a donde quiera que vayamos. Señor, y gracias, porque no lo tenemos que hacer solos, porque tú estás con nosotros y tu Santo Espíritu nos acompaña para poder hacer esta tarea y cumplir la labor que tú nos has dado de extender tu reino y de reflejar tu gloria a donde vayamos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.